Dios los bendiga en esta tarde, en esta hermosa tarde. Quiero traerles una palabra de parte de Dios para todo aquel que va a escucharla. Quiero que sepas, querido oyente, de que Dios te dio libre albedrío. ¿Qué quiere decir? De que tú puedes escoger servir a Dios o no servir a Dios. Puedes escoger a dónde te quieres ir cuando tú partas de este mundo. Porque la palabra de Dios nos enseña claramente que si tú escoges servir a Dios, tendrás vida nueva y vida eterna con Dios. Pero si tú escoges no buscar de Dios, no entregar tu vida a Cristo para ir al cielo, entonces te irás al infierno. Quiero hablar claro, no quiero andar con rodeos, porque la palabra de Dios es clara. Yo no estoy hablando de mí mismo, yo te voy a hablar conforme a la palabra de Dios, lo que dice Dios en su palabra. Tú decides, querido oyente, dónde pasar la eternidad, en el cielo o en el infierno, porque no hay más que dos lugares a donde va a ir el ser humano, a donde va a ir toda persona que no busca de Dios. Dice la palabra de Dios que se irá al infierno, se irá al lago de fuego. También habla la palabra de Dios de que si tú entregas tu vida a Cristo, de que si tú por fe caminas conforme a la palabra de Dios hasta el final, sin desmayar, como hombre o mujer valiente, irás al cielo, sea que mueras o sea que vivas cuando venga Cristo por su iglesia. Así es que tú decides. Yo le he puesto este mensaje. Tú decides dónde pasar la eternidad, en el cielo o en el infierno. Quiero que medites conforme a la palabra de Dios que te voy a expresar esta noche. Bendita su palabra. En Mateo 25, 31 al 46 nos habla el Señor en su palabra. Pero voy a leer en Daniel 12:2, primeramente, para comenzar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Daniel 12:2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Clara es la palabra, nos está diciendo claramente que unos para vida eterna, está hablando de un cristiano, de uno que entregó su vida a Cristo, de uno que escogió venir a los pies de Cristo. Bendita su palabra. Pero dice que, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Perpetua quiere decir para siempre. Para vergüenza. ¿Por qué? Porque tuvieron la oportunidad, escucharon la palabra de Dios, pero decidieron cerrar sus oídos y sus ojos a la palabra del Señor. Las Sagradas Escrituras, querido oyente, hablan de la existencia después de la muerte. Las personas pasarán la eternidad en el cielo o en el infierno. Pero no obstante, querido oyente, muchas personas siempre piensan y dicen que esto no es cierto. Porque Dios es amor, dicen. Y es verdad, Dios es amor. Bendita su palabra, como dice en primera de Juan 4:8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquella persona que no ama, en verdad no ha conocido a Dios, porque hay muchas personas que van a la iglesia o que están en la iglesia en una congregación, pero verdaderamente no tienen amor en su corazón. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que verdaderamente no han conocido a Dios, porque Dios es amor. Bendita es su palabra. Qué hermoso leer y escuchar esta palabra, porque nos da una esperanza y una oportunidad de amar a Dios. Pero aún así, muchos incrédulos dicen esto de Dios. ¿Cómo puede ser
bueno si permite que algunas personas vayan al infierno. Es que Dios nos dio libre albedrío. Es que Dios no va a hacer fuerzas a nadie que lo acepten como su único suficiente Salvador. Entonces no es Dios el que los envía al infierno, sino que la persona escoge irse al infierno. Pero Dios no quiere que nadie se pierda y viva sin Él. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Alabado sea su nombre, porque solamente así venimos a los pies de Cristo con un arrepentimiento genuino. Dice en 1 Timoteo 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que tú conozcas la verdad, y la verdad únicamente está en la Escritura, está en la palabra de Dios. La verdad es Cristo. La verdad es lo que vino a hacer Cristo por ti, a morir en la cruz del Calvario y a derramarse sangre para perdón de nuestros pecados. Él es la verdad y la vida. Bendita su palabra. El plan de Dios, querido oyente, es que todas las personas puedan apartarse del pecado y recibir a su Salvador. Dios pide que te apartes del pecado y que lo recibas como tu único y suficiente Salvador, y disfrutar de su presencia ahora mismo y por la eternidad. Bendita su palabra. Tú disfrutarás de la presencia de Dios cuando tú oras, cuando tú hablas con Dios, cuando tú escuchas la voz de Dios. Pero dice aquí dice claramente que va a ser por la eternidad. Sin embargo, muchos rechazan a Jesucristo y viven separados de Él todos los días de su vida. Quizás tú que estás escuchando esta palabra vayas a rechazar a Jesucristo, pero lo único perjudicado eres tú, porque Dios te está dando la oportunidad. Después no vayas a decir, yo no sabía, nunca me habló Dios. Sí, te está hablando en este momento por medio de su palabra. Bendita su palabra. Yo te invito, querido oyente, que cambies de esa decisión y lo aceptes como tu Salvador personal. Si no, vivirás siempre separado del amor de Él por la eternidad. Porque también es fuego consumidor, querido oyente. Muchos leen nada más, Él es amor, pero no leen donde dice es fuego consumidor. Alabado sea su nombre. Hebreos 12:29 dice así, porque nuestro Dios es fuego consumidor. También muchos dicen, ¿por qué creó Dios a ciertas personas sabiendo que nunca lo aceptarían? Sin embargo, Dios valora tanto nuestro libre albedrío que Él no obligará a nadie a ir al cielo en contra de su voluntad. Al hacerlo sería como que hubiera creado un robot o robots que no pudieran reaccionar, que no pudieran amar y no pudieran adorar de verdad. Pero tú estás en carne. Dios te formó desde el vientre de tu madre. Bendita su palabra. También muchos dicen que sería un castigo injusto, sobre todo si la persona nunca escuchó el evangelio. Pero déjame decirte que nuestro Dios nos da lo necesario para evitar que vayamos al infierno y suframos el castigo eterno. Sin violar el libre albedrío que Dios nos ha dado. Él da tiempo y evidencia suficiente para que nadie tenga una excusa válida para rechazar el único camino de la salvación. Romanos 1:20 dice claramente, porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Dios creó todas las cosas. Dios hizo el mundo. Dios hizo todo lo que hay en el mundo. La belleza que tú miras en las mañanas, en las noches, bendita su palabra, Dios la creó.
¿Quién más podía crearla? Solamente un Dios poderoso, solamente el único Dios que adoramos nosotros. Oh, gloria a su nombre. El Señor Jesucristo quiere que usted pase la eternidad con Él. Bendita su palabra. Ven a Él. Oh Dios eterno en la gloria, reconócelo como tu Señor y Salvador personal. Reconócelo en este momento. ¿Quieres aceptarlo? Tú decides. Si lo aceptas, haz esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Ven a mi corazón. Te invito a mi corazón. Perdóname mis pecados. Quiero ser salvo y quiero vivir la eternidad contigo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ven a mí. Y gracias por perdonarme. Alabado sea el nombre de Cristo. Si has hecho esta oración de corazón, eres salvo. Por gracia, por la gracia de Dios, porque es un regalo de Dios. Eso no se paga con nada. Es un regalo que Dios nos ha dado. Acéptalo. Acepta ese regalo. No te vas a arrepentir nunca. Bendito es su palabra. Dios te bendiga, querido oyente, y ojalá tomes la decisión de vivir la eternidad con Cristo y rechaces la decisión de irte al infierno para siempre. Tuya es la decisión. Yo te leí la palabra, por medio de la palabra del Señor. Tú decides. Dios te bendiga.